Un cordial saludo, espero estén todos muy bien. En este video revisaremos un problema de la Olimpiada de Matemática de Asia-Pacífico del año 2002. Sean A1, A2, A3 y así sucesivamente hasta AN. Números naturales. Asumiremos que 0 es número natural. Pruebe que el producto de los factoriales de los A sub i es mayor o igual que la enésima potencia del factorial de la parte entera del promedio de los A sub i. Y determine condiciones necesarias y suficientes sobre los A sub i para que la desigualdad sea una igualdad. Si usted desea intentar el problema por su cuenta, la sugerencia es usar adecuadamente el botón de pausa. A continuación, entregaremos una indicación en caso que necesite un punto de partida. Y una vez haya resuelto el problema por su cuenta, puede comparar su razonamiento con el que expondremos más adelante en la solución. Dicho esto, entregaremos una indicación. Suponga que entre los A sub i existen dos que están separados por 2 o más unidades, es decir, existen i y j desde 1 hasta n distintos entre sí, tales que A sub i menos A sub j es mayor o igual que 2. En este caso, cambie solamente estos dos números, incrementando el menor en una unidad y disminuyendo el mayor en una unidad. Y analice qué ocurre, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, de la desigualdad que tenemos que demostrar. A continuación, entregaremos una solución. Sean Q y R el cociente y el resto, respectivamente, de la división entre la suma de los A sub i y n. Es decir, la suma de los A sub i es igual a Q por n más R. Ciertamente Q es igual a la parte entera del promedio de los A sub i. Y esta cantidad de alguna forma aparece en el lado derecho de la desigualdad a demostrar. Dado que tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la desigualdad que tenemos que demostrar son simétricos con respecto a los A sub i, podemos asumir que estos números están dados en orden creciente y no hay pérdida de generalidad. Por simplicidad vamos a definir como S mayúscula el conjunto de las listas x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta xn, que en forma compacta lo anotaremos como una letra X con una flecha arriba apuntando hacia la derecha, o en corto vamos a decir simplemente como X flecha. Son listas de números naturales escritos en orden creciente, tales que la suma de los xi es igual a la suma de los a sub i. En este caso entendemos que los a sub i están fijos y podemos variar solamente los x sub i cumpliendo estas condiciones. Para cada lista de este tipo, vamos a definir una función sobre esta, f de x flecha, como el producto de los factoriales de las coordenadas. Esta función tiene valores en los números naturales. Y observe que este producto de factoriales es justamente lo que nosotros tenemos en el lado izquierdo de la desigualdad a demostrar. Entonces, suena razonable realizar alguna modificación simple en alguna de las coordenadas y analizar qué ocurre con la f, que es justamente lo que vamos a hacer un poco más adelante. Diremos que una lista en el conjunto de S, a la cual vamos a llamar como x flecha, es amplia si la diferencia entre el mayor y menor término es mayor o igual que 2. Si estamos en una lista de este tipo, vamos a definir una operación de la siguiente manera. Vamos a cambiar el menor y el mayor de los elementos. Al menor le sumamos 1 y al mayor le restamos 1. En este caso, no necesariamente quedan los términos en orden creciente. Entonces vamos a reordenar para asegurarnos que los términos estén en orden creciente y así seguimos dentro del conjunto S. Y bien, aquí tenemos una afirmación que podríamos decir es la esencia de la demostración del problema. Supongamos que tenemos una lista amplia, un X flecha. Podemos aplicar la operación una vez y vamos a obtener una nueva lista que llamaremos Y flecha. Quisiéramos saber qué pasa con el producto de los factoriales de las coordenadas, es decir, quisiéramos comparar f de X flecha con f de Y flecha. La afirmación establece que f de Y flecha es estrictamente menor que f de X flecha.
En otras palabras, aplicar la operación reduce el valor del F. Vamos a demostrar. Observamos que, excepto por dos coordenadas, el resto, digamos, de coordenadas del X flecha y del Y flecha son iguales. Entonces, dividir los F de estas listas nos va a dar como resultado que hay mucha simplificación. Lo único que sobrevive a la simplificación en primera instancia es x1 más 1 factorial por xn menos 1 factorial en el numerador y x1 factorial por xn factorial en el denominador. Ahora, cuando tenemos factoriales de números consecutivos y hacemos una división, también simplifica prácticamente todos los términos y simplemente nos va a quedar x1 más 1 en el numerador y xn en el denominador. Ahora, dado que la lista x flecha es amplia, es decir, xn es mayor o igual que x1 más 2, tenemos que esta división es menor que 1, y por lo tanto f de y flecha es menor estrictamente que f de x flecha. Bien, ¿qué haremos a continuación? Vamos a comenzar con la lista de los a sub i, ordenados de forma creciente, y mientras sea posible vamos a aplicar la operación, lo cual bien sabemos reduce los valores de los f correspondientes. Tenemos que justificar en primera que esto no se puede hacer infinitamente, es decir, el proceso termina en algún momento. Y en segunda tenemos que analizar nuestro resultado final. Si la lista original, la de los a sub i, no es amplia, entonces la operación no se aplica. Podríamos decir entonces que k igual a 0. Se aplica 0 veces la operación. En caso que sea amplia, se aplica una vez. Si la lista resultante es amplia, se aplica de nuevo. Si la lista resultante es amplia, se aplica de nuevo y así sucesivamente. Entonces, después de cierta cantidad de veces, vamos a llegar a un caso en el cual alcanzamos el menor valor posible para el f de s. ¿Por qué ocurre eso? Porque los valores del f son números naturales. Nosotros tenemos un primer valor que es el f de a1, a2, a3, así hasta an, un número natural. Y si pudiéramos aplicar la operación, en algún momento nos vamos a detener, porque los valores del f se van reduciendo por lo menos de 1 en 1. Y en ese caso, en algún momento vamos a llegar a un valor mínimo o al 0, no podemos pasar más allá de eso. Básicamente el f no asume valores negativos. Así que en algún momento vamos a llegar a una lista b flecha, vamos a llamarla, tal que f de b flecha es igual al mínimo de f de todas las listas posibles en el conjunto S. Ciertamente, la b flecha no es amplia, porque si fuera amplia podría aplicar la operación por lo menos una vez más y obtener una nueva lista con un f menor, lo cual es contradicción con la definición del b flecha. Así que b sub n menos b sub 1 es menor o igual que 1. Es decir, los valores de los b sub i son solamente dos valores posibles, que son números consecutivos. Y como nosotros sabemos que la suma de los b sub i tiene que ser igual a la suma de los a sub i, igual q por n más r, deducimos que los valores de los b sub i son solamente q o bien q más 1. Y sabemos cuántas veces ocurre cada uno de ellos. El q ocurre n menos r veces, y el q más 1 ocurre r veces, como podemos ver en pantalla. Esto ya nos permite calcular todo lo que sea necesario. De hecho, el producto de los factoriales de los a sub i es mayor o igual que el producto de los factoriales de los b sub i, es decir, f de b flecha. Explícitamente esto es q factorial elevado a n menos r por q más 1 factorial elevado a r. Y dado que el factorial de q es menor que el factorial de q más 1, vamos a tener que esto es mayor o igual que q factorial elevado a n. Y justamente lo que está a la derecha de esta desigualdad es el lado derecho de la desigualdad original. Recuerden la definición del q y que nosotros comentamos que era la parte entera del promedio de los a sub i. Así que esto resuelve el tema de la desigualdad. Ahora tenemos que analizar las condiciones necesarias y suficientes para que todo esto sea igual. Entonces, nosotros tenemos dos desigualdades.
Nosotros sabemos que si la operación se aplica por lo menos una vez, la desigualdad pasa a ser estricta. Así que la primera desigualdad es una igualdad si y solo si la operación no se aplica, y eso significa K igual a 0. En cuanto a la segunda desigualdad, necesitamos, dado que Q más 1 factorial es estrictamente mayor que Q factorial, para tener una igualdad necesitamos R igual 0. Por lo tanto, la desigualdad es una igualdad si solo si K igual a R igual a 0. Es decir, no se aplica la operación, que significa que la lista original no era amplia y que R igual a 0. La única manera de tener esto es que todos los A sub I sean iguales entre sí. Muy bien, espero este video sea de utilidad para ustedes. Como siempre, muchas gracias por su atención y nos encontramos en una próxima oportunidad.